Estado laico. Voy a estar a cargo del doctor Carlos Quintanilla Llerena, quien pues amablemente atendió el llamado, ¿no? Ahí nuestro amigo José Antonio Quintero me hizo favor ahí de contactarlo, y gracias a ellos es posible que estemos celebrando aquí este acto académico, este evento académico. A nombre de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y de nuestro rector, el maestro Rodolfo Pampón de la Vega, doctor, le doy nada más cordial la bienvenida. Sabemos que este tema ha venido evolucionando, traíamos el tema de la laicidad en la educación, pero bueno, el tema del Estado laico en todos los puntos, en todo lo referente a los temas del Estado tal cual, ¿verdad? Siempre hemos tenido por tradición el tema de las religiones de manera paralela, ¿no? Entonces este tema del Estado laico se vuelve a presentar recientemente y pues es necesario abordarlo desde un punto de vista académico. Y qué mejor que la presencia del doctor Carlos Quintanilla para que nos hable en base a su experiencia de este tema del Estado laico. Yo, al igual que todos ustedes, pues me congratulo de tenerlo por acá, y yo le cederé el uso de la voz a mi compañero presidente de la Sociedad de Alumnos, Enrique Franco, para que nos haga el favor de, a nombre de los alumnos, también darle la bienvenida al doctor Carlos y nos haga el favor también de leer una breve síntesis curricular de nuestro expositor del día de hoy. Muy buenas tardes a todos los presentes, doctor. En nombre de la Sociedad de Alumnos, es un gran honor que esté aquí de vuelta en nuestra casa de estudios después de tanto tiempo, de la última vez que se presentó por acá. Es un gusto, y qué mejor manera de que regrese a Sinaloa con esta excelente conferencia que está impartiendo, que es el Estado laico. Si me permiten, voy a leerles una breve síntesis de la carrera de aquí del doctor, para darnos una idea de qué tan preparado está. Carlos Quintanilla Llerena estudió licenciado en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tesis: Juicios privativos de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones. Especialidad en Derecho Social por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría y doctorado en Derecho por la misma UNAM con 10 de promedio. Tesis sobre proceso y procedimientos a la luz de la ley agraria vigente. Director de tesis: Dr. Gonzalo Armienta Calderón. Estudios de perfeccionamiento en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Estudios de Bolonia en cooperación internacional y políticas de intervención para los países en vías de desarrollo, Bolonia, Italia. Maestro en el SUA desde hace 11 años. En la función pública destaca asesor de 2 secretarios de Reforma Agraria, subdelegado de Asuntos Agrarios en el Estado de Nuevo León, delegado de Tenencia a la Tierra del Sistema Cutzamala, delegado de Procuraduría Agraria en el Distrito Federal, director de Investigaciones Agrarias de la Procuraduría Agraria. Director de Estudios Especiales en la Secretaría de Gobernación. Se le ha publicado artículos en revistas especializadas del Senado de la República, Tribunales Agrarios, Café desde México y otras en el extranjero. Es miembro activo de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento Económico. Ha impartido conferencias en distintas ramas en varias universidades de México y en 20 países. La última sobre sociología y la pobreza en la Universidad de Viena, Austria, el 3 de julio de 2016. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la voz al doctor para comenzar esta conferencia. Muchas gracias. Pues yo tenía que salir de Monterrey porque ahí era el trabajo, es decir, la ley del trabajo, el problema obrero patronal, y a mí me gusta el agrario, pero me he puesto a estudiar otras materias por razón de que soy un liberal convencido. Yo creo en los grandes presidentes de México, admitan, Benito Juárez en un siglo, y en el siguiente siglo don Lázaro Cárdenas del Río.
para mí los mejores presidentes que ha tenido México. Yo divido el Estado laico en la presentación, la temática, el ideal de laicidad, derecho positivo actual, precisiones que hago de la temática y las conclusiones. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, entre quienes destacan el señor rector de la Escuela Libre de Derecho, Rodolfo Campo de la Vega, maestro, y también al maestro José Antonio Quintero Contreras, la distinción que me han hecho al invitarme a participar entre ustedes. Ello nos brinda la oportunidad de convivir e intercambiar opiniones sobre las definiciones de los conceptos que nos traen a participar el día de hoy. La mayoría de los entes humanos creen en Dios, en una esencia primera o como se le identifique. Otros no. La libertad supone el carácter facultativo de adoptar una religión u otra, o del propio ateísmo. Por eso debe existir una opción espiritual, que no favorezca una versión u otra de la espiritualidad misma. La igualdad supone la neutralidad confesional del Estado y de las instituciones públicas para que todos, creyentes y no creyentes, puedan ser tratados sin privilegio ni estigmatización. Ya en los datos generales, en cualquier averiguación previa en la Ciudad de México, preguntan al interrogado, ¿cuál es su religión? ¿Qué de plano el Estado depende de las religiones? ¿Cómo entonces podemos alcanzar la justicia, el valor supremo, aquel de que nos hablaban los griegos? La separación del Estado y de toda iglesia no significa lucha contra la religión, sino simplemente vocación de la universalidad y a lo que es común a todos los hombres más allá de sus diferencias. Temática. Las palabras no son inocentes. Se trata de saber si es preferible hablar de libertad religiosa o de libertad espiritual. ¿Cuál es el concepto más adecuado? El de libertad religiosa parece ambiguo. Diríamos más bien libertad de tener o no una religión y de expresar libremente esa opción espiritual. Por eso parece más adecuado el concepto de libertad espiritual. México goza de una historia admirable en lo que al alto clero político y al poder público nacional se refiere. Tal parece que en la política actual la labor de nuestros antecesores provoca un signo de ingratitud y menosprecio. Es por eso que hoy acudo ante vosotros agradeciendo vuestra grata presencia en este medio donde gozamos de tantas libertades, sobre todo la de expresión. Es grato homenajear a los héroes que nos dieron independencia y soberanía, recordar los esfuerzos de quienes lograron construir las bases del desarrollo, protagonistas de los cambios sociales que hacen valer principios de libertad y de justicia social. ¿Cómo honrar los logros de quienes dieron su vida por nuestra independencia, cuando sotanas extranjeras tienen injerencia en la vida política de nuestro país? Nuestro pueblo es enajenado en pleno siglo XXI con apariciones milagrosas que solo engordan las arcas de los ambiciosos. La hipocresía se esconde en un velo de oscuridad tras la doble moral de quienes pretenden educar y liderar a nuestras nuevas generaciones. Tratar de explicar lo que está pasando en México es arriesgado por lo cambiante y nos invita a ser observadores cercanos, a tomar nuestro lugar en las filas de quienes demandamos un cambio sustancial en beneficio de nuestro pueblo. Malvados aquellos hombres que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez. A principios del nuevo milenio, nuevamente sale a relucir el tema del laicismo en México, a propósito de nuevos temas y también de viejos temas que se repiten en el tiempo.
En este entorno cambiante, donde muchos de los conceptos éticos están sometidos a inevitables transmutaciones, algunos levantan impávidos e inmutables la bandera del laicismo, o la levantamos. Están latentes, lamentablemente, algunos efectos sociales de todos nosotros conocidos. Cada vez se aleja más a los infantes, a los niños y a las niñas del concepto de patria, y se los deja influenciarse por las religiones. Ante la falta de seguridad, lo consideran y lo toman como un refugio. La misa, que para legisladores y presidentes municipales organiza el alto clero político para hundir al pueblo más en su ignorancia y en su miseria. Los ministros de culto y de asociaciones religiosas han abusado siempre de su cercanía con el pueblo mexicano. Tomaron decisiones sobre quien gobernara a lo largo de nuestra historia desde atrás de los púlpitos y participaban en la toma de decisiones, como ha sucedido nuevamente con la renovación de las relaciones de México con el Estado Vaticano a partir de Salinas de Gortari, que se apoyó en las 5 corrientes del alto clero político católico para quedar en la presidencia, y que se intensificó plenamente con los 2 sexenios panistas, ya cuando solo existe la derecha dentro del clero, que uno de los cardenales invitados era de Tehuantepec y era izquierda en aquellos años, cuando Salinas tomó posesión. Ahora es todo derecha. Y a los funcionarios, a guisa de broma, en la época panista, al secretario de Gobernación, le decían Monseñor. El partido político cristiano de Encuentro Social es el portavoz religioso hacia las urnas. El 21 de octubre de 2016 presentó iniciativa ante la Cámara de Diputados para que los ministros de cualquier culto religioso puedan participar en elecciones con la única condición de que renuncien a su cargo religioso 90 días antes de la elección, y no 5 años como lo establece la ley reglamentaria, según su presidente, porque ellos sí cuentan con liderazgos reales, cuando en realidad se trata de liderazgos ficticios o virtuales que procuran mantener al pueblo en la ignorancia más absoluta. En México, desde el presidente Benito Juárez, fueron separados el poder político del poder religioso, y el pueblo sabe distinguir un mensaje que se dice desde el púlpito cuando es para aliviar el alma y cuando es inclinado a que los fieles voten por determinados candidatos, afortunadamente. El ideal de laicidad. La laicidad es la devolución de la potencia pública a todos, sin distinción. Descansa en 2 principios esenciales: libertad de conciencia e igualdad de los ciudadanos, igualdad jurídica, igualdad política, igualdad social e igualdad espiritual. La república laica es de todos y no solo de los creyentes o de los ateos, recordando a los hombres que la humanidad es una antes de especificarse en creencias, es decir, primero eres ente humano y luego puedes ser o no creyente. Concebir un Estado laico es fundamentar la ley sobre lo que es común a todos, el laos de los griegos. Es el pueblo en su unidad, sin privilegios de algunos sobre los demás, lo que excluye toda dominación fundada en un credo impuesto a todos por parte de algunos. Se puede llamar clericalismo la tendencia a establecer un poder temporal, con dominación de la esfera pública, sobre pretexto de la dimensión colectiva de la religión. El anticlericalismo, atribuido a la laicidad, no permite definirla, pues solo es una consecuencia negativa del principio positivo que constituye su esencia. En ningún caso se ha de confundir la laicidad con la hostilidad a la religión.
se ha de notar que esta neutralidad no significa que el Estado laico está vacío de valores, pues descansa en principios ético-filosóficos fundados en los derechos más universales de la humanidad, como es la libertad y la igualdad, que permiten una unión verdadera que impide las diferencias, que organiza la convivencia fraternal de los hombres capaces de vivirlas con distancia suficiente para no estar alienados por ellas. La laicidad pone de relieve lo que une a los hombres antes de valorar lo que los divide. El peligro no es la expresión de las diferencias, sino la alineación a la diferencia, pues esta puede resultar un calabozo donde se olvida la humanidad de los demás. Derecho positivo actual o derecho escrito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla libertades fundamentales: libertad del hombre, libertad de expresión, libertad de educación, desarrollo de las culturas, libertad de prensa, libertad de asociarse, libertad de tránsito por toda la República, libertad de culto o de religión y la libertad del trabajo, que por ahí viene ya una modificación a la ley. Pero además, respecto del tema que estamos analizando, están entre otros el artículo 40 constitucional. En el artículo 24, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna expresa: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Este es recientemente cambiado, estamos hablando de 2013. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, o de proselitismo, o de propaganda política. Por su parte expresa el artículo 40 que acabo de mencionar: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica. Esto se le agregó en 2012, el 30 de noviembre. Federal, compuesta de estados libres y soberanos, etc. Existe un antecedente en Francia marcada por las guerras de religión y una dominación clerical muy fuerte de una religión, la ley del año 1905, de separación del Estado y de las iglesias. Fue acogida como una verdadera liberación y un progreso auténtico de la igualdad, tanto por las religiones como por los librepensadores. Algunos políticos que llevaron a cabo esta separación eran ellos mismos creyentes, pero no confundían la dominación temporal y la postura espiritual. ¿Acaso no es paradójico el hecho evidente de que es en los países laicos donde las religiones son más libres? Disfrutando a la vez de la igualdad de estatuto y de la libertad de desarrollo, con la única condición que se respeten, y respeten también las espiritualidades de inspiración atea, la neutralidad confesional de la esfera pública, garantía para que desempeñe su papel propio de cuidar el bien común de todos los ciudadanos, o sea, lo que une a todos y no solo a algunos ciudadanos. Precisiones. Considero necesario precisar algunos puntos respecto de la laicidad del Estado, y la podemos apreciar desde tres enfoques que ya mencioné: laicismo jurídico, laicismo político y laicismo cultural. El laicismo jurídico consiste en la seguridad laica que previene nuestra Carta Magna, y encontramos que el Estado está obligado a hacer respetar la Constitución, en primer lugar, y establecer la garantía individual de libertad de creencias. El Estado no debe declarar ninguna religión oficial,
ni tutelarse legalmente bajo ninguna religiosidad, ni tampoco debe prohibir a cada uno de los ciudadanos ninguna creencia religiosa, ni el propio ateísmo. El Estado debe reconocer por igual la personalidad jurídica de todas las iglesias o asociaciones religiosas, de modo que todas ellas tengan la garantía constitucional de existir en plenitud de derechos y obligaciones como organización social. Y los politólogos hablan también de un laicismo político, el cual contiene tres elementos. Políticamente, el laicismo debe propiciar que el Estado guarde sana distancia respecto de las iglesias. Ello no implica que el Estado cancele relaciones políticas con ellas, ya que la sociedad reclama que el Estado se relacione con sus organizaciones religiosas con respeto y tolerancia, pues finalmente son organizaciones sociales. El Estado debe respetar el ejercicio de los diversos cultos públicos religiosos, procurando la equidad de todas las iglesias o asociaciones religiosas, y en consecuencia, ninguno de sus representantes debe, por sensibilidad política, privilegiar ninguna de ellas. Por último, políticamente, los representantes del Estado deben distinguir las esferas de lo personal y de lo político. De lo político público. No obstante, en términos estrictamente humanos, no parece sensato prohibir que los funcionarios públicos liquiden o inhiban sus impulsos de fe solo por el hecho de haber aceptado un cargo público. Sin embargo, el ejercicio de la fe en cualquier religión es y debe seguir siendo de carácter privado. En este sentido, Peña Nieto no debió comulgar en la Basílica de Guadalupe durante la última visita papal, porque en la función de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos debe cuidar su imagen, representa a la soberanía nacional como jefe de Estado y no debe subordinarse al Estado Vaticano. Tenemos por último una tercera esfera de la laicidad, esfera que con todo puede ser la más importante. Se trata de la esfera de lo cultural. En efecto, las leyes pueden decir una cosa y establecer ciertas prohibiciones, pero para que éstas sean legítimas, debe el derecho ajustarse a los mandatos del orden cultural de todas las sociedades. Y esta sería una de las manifestaciones más vivas de la sensibilidad política. En consecuencia, existe también el laicismo cultural y este sostiene que existe una percepción social acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y esta percepción es un gesto del mandato cristiano de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El pueblo mexicano tiene claramente establecida en su mente y en su actitud esta sentencia. Existe culturalmente hablando una obligación de los servidores públicos de tomar decisiones apegadas a las leyes y no con base en sus creencias personales. En esto radica tal vez el énfasis de la distancia entre lo personal y lo público de los funcionarios de Estado. No obstante, las leyes no deberían estar muy distantes de los reclamos populares, a efecto de que puedan ser cabalmente cumplidas. Culturalmente, la sociedad asume que los valores de la igualdad y sobre todo los de tolerancia deben quedar plenamente respaldados, no solo entre las relaciones que el Estado debe llevar con las iglesias, sino entre los medios de comunicación, la sociedad y el Estado, así como entre las instituciones de enseñanza, los partidos políticos y las asociaciones políticas. Conclusiones para que no se me duerman. Primera, actualmente el laicismo se refiere no solo a la contradicción frente al poder confesional, sino a todo poder dogmático. El Estado laico no profesa una ideología religiosa ni tampoco antirreligiosa. Garantiza en cambio a todas las confesiones la libertad de culto y de religión
e impide imponerles a los ciudadanos la confesión religiosa del gobernante. El laicismo rechaza los regímenes teocráticos que subordinan el Estado a una religión determinada. De la misma forma, rechaza la subordinación de las religiones al Estado. Segunda, en México está claro que al pueblo le disgusta que sus líderes religiosos se inmiscuyan en asuntos políticos y viceversa, que sus líderes políticos usen la religión para fines terrenales, especialmente políticos. La laicidad está plenamente respaldada por la percepción cultural de la sociedad, pero también indica que las leyes deben adaptarse a dichas percepciones. Tercera, defender la Constitución respecto de la educación laica, pública y obligatoria es parte fundamental de nuestro quehacer como estudiosos y como universitarios. Y por último, cuarta, el Estado debe reconocer la personalidad jurídica de todas las iglesias o asociaciones religiosas, de modo que todas ellas tengan la garantía constitucional de existir en plenitud de derechos y obligaciones como organización social. Y está obligado a establecer la garantía individual de la libertad de creencias. Es decir, el Estado no debe declarar ninguna religión oficial ni tutelarse legalmente bajo ninguna religiosidad, ni tampoco puede prohibir a cada uno de los ciudadanos ninguna creencia religiosa. Es cuanto, mis queridos amigos y amigas.